Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. A tan solo días de las elecciones generales en Estados Unidos, Venezuela 360 investiga la participación de la comunidad venezolana. Todos los venezolanos sentimos una responsabilidad, un agradecimiento a poder participar en un derecho tan básico que nos ha sido violado a nosotros en nuestra tierra natal. Hacemos un recorrido por el país, pulsando el ánimo de los venezolanos votantes. Un estado decisivo, Florida, donde habitan más del 50% de los electores venezolanos registrados. Donde sí el voto venezolano es determinante es porque sumó unos 50.000 votos aproximadamente en la Florida. En Nueva York, segunda entidad con más residentes venezolanos, se prepara para decir presente el próximo 3 de noviembre. Yo soy venezolana y americana, de paso. O sea, me interesan los dos países. Nos vamos a Las Vegas, Nevada, donde los venezolanos no solo votan, sino que hacen campaña para impulsar la participación. Promovemos el voto porque es importante que demos a conocer nuestra voz. Y un venezolano inmerso en la política de Estados Unidos por agradecimiento. Yo creo que los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho una gran labor, hemos aprendido de este país. Kennedy Bolívar es nuestro invitado en Perfil Político. Bienvenidos a esta edición especial de Venezuela 360, dedicado a las elecciones en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Se estima que en Estados Unidos hay cerca de 170.000 venezolanos elegibles para votar, los cuales en su mayoría se encuentran en estados claves del país. ¿Qué tan importante es su voto y qué impacto tendrá en las próximas elecciones presidenciales? Cristina Caicedo Smith nos tiene las cifras y el análisis de los expertos. A la vuelta de la esquina está uno de los días más importantes para el proceso democrático en Estados Unidos, el día de las elecciones presidenciales. Ambas campañas políticas finalizan sus esfuerzos en los estados clave y en las comunidades a las que quieren llegar. Una que ha marcado la pauta por ambos candidatos en esta contienda electoral es la comunidad venezolana estadounidense. Según informes del Centro de Investigaciones Pew, se estima que en Estados Unidos hay 169.000 venezolanos con capacidad de voto, lo que representa en general el 1% de los electores hispanos en Estados Unidos. Donde sí el voto venezolano es determinante es porque sumó unos 50.000 votos aproximadamente en la Florida, que como tú sabes, es un estado bisagra, lo que llamamos un swing state, y donde cada voto cuenta. Pero a nivel nacional no hacen una gran diferencia. Así lo explica Lourdes Ubieta, quien es analista política. Ella señala además que en Florida algunos estudios anticipan que la mayoría de los venezolanos electores voten por el presidente Donald Trump. Julie Chávez Rodríguez, la principal asesora hispana para la campaña de Joe Biden, indica que la estrategia del primer mandatario en los últimos años no ha dado resultado. Creemos en un enfoque multilateral y en las sanciones para presionar al régimen de Maduro y restaurar la libertad democrática en Venezuela. Una opinión muy diferente tiene Ernesto Ackerman, presidente de Ciudadanos Independientes Venezolano-Estadounidenses y militante activo del Partido Republicano. Si ya en 8 años lo tuvimos, ¿por qué lo vamos a repetir? Vamos a volvernos a sentar en mesas de negociaciones, vamos a volver a ir a unas elecciones supuestas limpias, etcétera, etcétera. No repitamos eso. Recientes estudios indican que desde el año 2000 la población de origen venezolano ha aumentado un 352%, pasando de 93.000 a 421.000 durante este periodo. Al mismo tiempo, la población venezolana nacida en el extranjero que vive en Estados Unidos creció en un 313%, de 75.000 en 2000 a 300
209,000 en 2017. Ahora, en la antesala a las elecciones presidenciales, encuestas indican que la mayoría de ellos reside en Florida, un 52% aproximadamente, en Texas un 11% y Nueva York un 4%. Sin embargo, analistas indican que no todos los votos venezolanos están asegurados hacia Donald Trump. A medida que las nuevas generaciones de familias venezolanas estadounidenses llegan a la mayoría de edad, su opinión puede ser dividida. Es un voto muy interesante porque está el factor emocional que determina quizás a los que sufrieron el exilio, la persecución, etcétera, pero a los jóvenes nacidos en los Estados Unidos que porque sus padres se fueron de ese país, en el caso de Venezuela no lo tuvieron que vivir o eran muy pequeños, tienen otra visión de la situación. Analistas indican que aunque el voto venezolano es relativamente pequeño en Estados Unidos, sus votos en el sur de Florida son muy codiciados. Muchos venezolanos estadounidenses ven las elecciones presidenciales en Estados Unidos como un evento trascendente para el futuro de Venezuela. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Comenzamos nuestro recorrido en Venezuela 360. Los venezolanos en Florida conforman la comunidad más grande de todo el país. Se calcula que el 60% de los ciudadanos naturalizados facultados para votar se encuentran en esta entidad. Y José Pernalete nos dice que además de participar, motivan a los hispanos a que hagan lo mismo. Muchos de los venezolanos habilitados para votar en Estados Unidos ya se han movilizado para ejercer este derecho a través de la votación adelantada o por correo. Y es que una comunidad que cobra fuerza en el privilegio del sufragio estadounidense es la venezolana. De acuerdo al censo de 2010, al menos 178,000 ciudadanos de esta nación son elegibles para votar. Ahora bien, 60% de esta población reside en Florida, un estado bisagra que puede ser determinante en los resultados electorales con un umbral muy reducido de diferencia. Tenemos que recordar que en la elección del presidente Bush, 570 votos fueron los que determinaron quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Ernesto Ackerman es directivo de una organización de ciudadanos venezolano-estadounidenses, conocida como IVAC por sus siglas en inglés, que estimula la participación política de la diáspora en el país. Mira, los venezolanos toda la vida hemos votado, lo demostramos cuando hubo las elecciones en Venezuela que nos montamos en autobuses, fuimos hasta Nueva Orleans desde Miami. Ackerman ha trabajado en equipo con Beatriz Olavarría, también venezolana estadounidense y organizadora de procesos electorales. Ella expresa el entusiasmo con el que sus compatriotas acuden a votar, pues según ella, en su patria los venezolanos fueron neutralizados en su derecho al sufragio. Todos los venezolanos sentimos una responsabilidad, un agradecimiento a poder participar en un derecho tan básico que nos ha sido violado a nosotros en nuestra tierra natal. De acuerdo a autoridades electorales en Florida, en el estado hay 50,000 venezolanos inscritos para votar y que pueden participar en estas elecciones generales estadounidenses. Muchos activistas de la comunidad coinciden en la integración de los venezolanos en el proceso electoral, pero más que como electores, como motivadores y organizadores de dinámicas de integración que reivindiquen el voto. Y es que algo tan sencillo como votar para los venezolanos se ha convertido en un real privilegio, según explican los ciudadanos consultados, ya que por más de 20 años el poder electoral de ese país ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia, un hecho denunciado, por cierto, ante la comunidad internacional. Además, desde 2012 no se ha activado ni actualizado el registro de venezolanos sufragantes en el exterior. Yo te doy el ejemplo que los venezolanos estamos lidiando con cosas que no entendemos. Los venezolanos no tenemos un problema de COVID, del virus, tenemos dos. No tenemos un país, tenemos dos. O sea, no tenemos una familia, tenemos dos. Y en ese sentido no tenemos una elección democrática, tenemos dos. Nosotros votamos en los Estados Unidos, pero estamos votando por dos países. Este compromiso democrático en un país que lo hicieron suyo hace a los venezolanos una pieza por demás importante dentro de estas elecciones en noviembre. José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
Y Nueva York es uno de los estados que ha registrado un incremento significativo en el número de venezolanos residentes de la ciudad. Celia Mendoza conversó con algunos de ellos y nos cuenta qué los motiva a votar en estos próximos comicios presidenciales. En estas elecciones, 23 millones de ciudadanos naturalizados viven en solo 5 estados. Según cifras del Pew Research Center, California tiene el mayor número elegible para votar con 5,5 millones, mientras Nueva York y Florida tienen 2,5 millones cada uno, seguidos por Texas con 1,800,000 y Nueva Jersey con 1,200,000. En Nueva York, el 25% de los votantes inmigrantes elegibles son latinos. Yo soy venezolana y americana, de paso. O sea, me interesan los dos países y creo que este país se ha aportado con nosotros algo extraordinario. Yo jamás había visto unas elecciones más confrontadas que las elecciones estas 2020. Yo ni siquiera quise votar por correo pudiendo hacerlo porque quería sentir la emoción de mi primer voto por este país al que amo entrañablemente. Goldie Guinand, Luis Quintero y Fanny Bello viven en Nueva York. Nacieron en Venezuela y comparten el privilegio de poder votar en Estados Unidos. Forman parte del creciente número de venezolanos que viven en el estado y reconocen el poder que han logrado adquirir. Creo que no llegaba a 50% los votantes y se estima que en estas elecciones van a votar más del 75%. Entonces, eso es emocionante. Es contagioso. Eso te está diciendo que hay ciudadanos preocupados por la suerte de este país. Que para estos votantes ha tenido un papel significativo en la lucha para recuperar la democracia en Venezuela. Todo está en veremos, realmente. El presidente Trump dice que vamos a hacer algo por Venezuela, y no solamente por Venezuela, por América Latina. Acuérdate que el foco de infección está en nuestro país, Venezuela, que está el Hezbollah, está el Hamas, la FARC. ¿Qué significa todo esto? Si Irán y todas las fuerzas estas, rusas, chinas, se establecen en Venezuela, ¿cuál es el objetivo? Destruir la democracia más grande del mundo, el poder más grande del mundo, que en el cual nosotros vivimos. Y el país que, según Goldie Guinand, seguirá al lado del pueblo venezolano. Porque es la única persona que nos han dado la mano. Los Estados Unidos es la única persona que nos ha ayudado. Fanny Bello, exministra de Agricultura venezolana y perseguida política por el chavismo, por su parte reconoce el impacto de la pandemia en este ciclo electoral. El COVID trastornó mucho la situación económica y la situación social también. Explicó Bello que votará en persona el 3 de noviembre, como lo harán Luis y Goldie, evitando el voto por correo. No confío realmente a través del sistema de votación, de correo. Y en especial, explicó Guinand, cuando Nueva York habilitó el voto adelantado. Si yo a esta edad y todo puedo ir a votar, todo el mundo puede ir a votar. Más allá de los temas que tradicionalmente importan a los votantes latinos, como inmigración, políticas de salud, empleos, entre otros, para este grupo de votantes venezolanos la prioridad de esta elección está ligada a la importancia, según ellos, de mantener la democracia en Estados Unidos y garantizar que se sostenga el apoyo para lograr una salida a la crisis humanitaria compleja que enfrenta Venezuela, tema que explicaron motiva su voto. Celia Mendoza, Venezuela 360, Nueva York. Seguimos con nuestro recorrido. Como una de las ciudades más atractivas del mundo, los venezolanos también han encontrado en Las Vegas un oasis donde construir su propio sueño americano. Adriana Arévalo nos cuenta sobre algunas organizaciones civiles que promueven la participación de esta comunidad. Al estado de Nevada y más específicamente la ciudad de Las Vegas llegan cada año miles de inmigrantes procedentes de diferentes rincones del mundo. Todos ellos buscan un trozo de ese pastel que en el mundo se conoce como el sueño americano. En los últimos años, miles de venezolanos se han unido a ese flujo migratorio, pero en su caso, además de estar motivados por la búsqueda de mejores oportunidades en Estados Unidos, ellos han encontrado la oportunidad de participar de la democracia que les ha sido negada en Venezuela. Organizaciones cívicas como la liderada por Zoraida Caldera, la Fundación Cultural Venezuela, se encargan de facilitar que ellos ejerzan su derecho como ciudadanos a votar. Tenemos que ver bien cuál de los candidatos
apoya más lo que está pasando en nuestro país. Y pues considerar a largo término cuál es el candidato que va a favorecer más a nuestro pueblo para nosotros poder salir de la tragedia. Aunque no existen cifras verificadas, de acuerdo con Caldera, en Las Vegas hay entre 1.500 y 2.000 venezolanos. De ellos, solo alrededor de 5% podrían votar. Eso es lo que estimamos, no hay un dato estadístico confirmado. Exacto. Para Migdalia Dávila, el votar es un privilegio. Como madre soltera de 2 hijos y como dueña de un restaurante de comida típica venezolana, dice reconocer los beneficios que da la participación cívica en un país como Estados Unidos. Haber emprendido aquí parte de un negocio, haber emprendido aquí parte ya de mi vida, también soy parte de Estados Unidos. En medio del ajetreo diario de su restaurante, entre arepas, patacones y tequeños, Migdalia se da tiempo para conversar con sus clientes y para recordarles lo importante que es votar cuando se tiene ese derecho. El voto tenemos que darle el valor que tiene, porque no, de eso dependen muchas cosas en nuestras vidas. Con su música llanera de fondo, la bandera que no puede faltar y esos olores característicos que la transportan a su tierra lejana, Migdalia dice tener fe en que algún día todos los venezolanos residentes en Las Vegas van a poder participar para que su voz aquí tenga un efecto positivo allá, en donde todos tienen aún su corazón, muchos seres queridos y sus memorias como pueblo. Adriana Arévalo, Venezuela 360, Las Vegas. ¿Donald Trump o Joe Biden? La comunidad venezolana en Los Ángeles es pequeña, pero ha crecido en los últimos meses y los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones definen su voto en función a lo que cada candidato proponga para su país. La comunidad venezolana en Los Ángeles es bastante pequeña. No ha sido tan grande, está creciendo ahora un poco más, porque la migración ha venido aumentando, producto de la gente está huyendo del país. Mi nombre es Carlos Palazzi y en estas elecciones yo voy a votar por Donald Trump. Los restaurantes venezolanos en Los Ángeles son importantes porque la comunidad venezolana necesita un lugar donde venir y reencontrarse consigo mismo y ver las raíces, ver las costumbres que trajimos de niños. Y es algo que nosotros podemos compartir con nuestros nuevos vecinos americanos. Hola, mi nombre es Jesús Rodríguez, yo soy de Venezuela, tengo más de 20 años viviendo acá en los Estados Unidos. California en particular, Los Ángeles, ha hecho que yo me sienta en mi casa, no solamente porque las colinas me recuerdan a Caracas, es una comunidad que es bastante cercana, nos conocemos casi todos entre nosotros y de verdad que hay un gran apoyo entre todos los que somos miembros de la comunidad. Y es la primera vez que voto con esta sensación de urgencia. El estilo de Trump a mí me recuerda muchísimo al estilo de Chávez. Y como venezolanos esto es algo que me cuesta mucho decir porque el daño y el sufrimiento que Chávez ha causado en los venezolanos es muy fuerte. Es ese ataque a la prensa, ese ataque a todas las personas que se le oponen, esa necesidad y nepotismo de poner a su familia en rangos de poder. Mi país está destruido por el socialismo, lo mismo que pasó en Cuba. El Partido Demócrata está teniendo una ala socialista muy importante representada por Bernie Sanders y la diputada Ocasio-Cortez, que están llamando a un proceso de socialización de la economía de los Estados Unidos. Sí, ellos van a cambiar la política exterior de Trump, que es un poco más fuerte y contundente con estos países socialistas. Ya el presidente Biden dijo que él iba a negociar con Cuba. Todos los gobiernos que han negociado con Cuba anteriormente han caído en esta espiral de conversaciones interminables que llevan a Cuba a mantenerse en el poder por más de 60 años y al chavismo madurismo ya en Venezuela por arriba de 20 años. Siento que la democracia de este país requiere en este momento, ¿no? Siento que estamos en una encrucijada que va a determinar cómo entendemos la democracia en este país. Si bien acumuló experiencia política en su natal Venezuela, Kennedy Bolívar cree que participar en la política de Estados Unidos es una forma de servirle a la nación que le ha brindado una gran cantidad de oportunidades. Él es el invitado de esta semana en nuestro segmento Perfil Político. Kennedy, ¿qué te impulsó a ser parte de la política aquí en Estados Unidos?
Bueno, primero que nada, que creo que cualquier ciudadano, independientemente de cualquier país, es un ciudadano del mundo. Pues donde tú vayas, siempre quieres aprender de la cultura, siempre quieres aprender de esa sociedad, siempre quieres aprender de sus costumbres, sus tradiciones. Y eso para mí fue fundamental. Creo que Estados Unidos me ha enseñado mucho. Y en reciprocidad a lo que me enseñó, lo que me ha dado, lo que me ha otorgado durante mis 10 años de exilio, me llevó definitivamente a tratar también de entregar parte de lo que es, diría yo, parte de un servicio también que puedo prestar a la comunidad. ¿Y por qué con el Partido Republicano hasta el punto de que en este momento eres el vicepresidente del Club de Republicano de Venezolanos Estadounidenses? Sí, mira, primero que nada es porque en una oportunidad, recuerdo que me invitaron a la Casa Blanca y después de esa reunión que hubo con el vicepresidente, me dijeron que si quería ser parte de la directiva del Club Republicano Venezolano que hacía vida acá en Miami-Dade. Y bueno, y lo que hice fue decir que sí, porque era de alguna manera también de incorporar a los venezolanos dentro de la política americana y sobre todo irlo incursionando en lo que son los valores de la política. ¿De qué manera piensas que desde tu posición o desde tu pasión por la política aquí en Estados Unidos puedes ayudar a la comunidad venezolana? Sí, bueno, creo que lo hemos venido haciendo desde siempre. Por ejemplo, creo, Natalie, que una de las cosas que tenemos los venezolanos y sobre todo no solamente el venezolano, sino todo aquel inmigrante que llega a este país, debe ser orientado, debe ser tomado de la mano por aquellos que ya hemos pasado 100.000 experiencias. Yo creo que los venezolanos, no solamente de mi persona, yo creo que hemos hecho una gran labor, hemos aprendido de este país y que como servidores públicos hoy tenemos candidatos de cualquier parte, en cualquier parte y sobre todo en cualquiera de los dos partidos que creo que van a aportar mucho como lo aportaron los cubanos, como lo han aportado los colombianos, como lo han aportado los nicaragüenses, que hubo procesos anteriores que también los enseñaron a ellos a lo que hoy nosotros estamos aprendiendo como inmigrantes desde hace un tiempo para acá. ¿Crees que es importante la participación en la política de Estados Unidos de los venezolanos indistintamente al partido? Sí, yo creo que independientemente, ojo, yo puedo ser republicano, pero tengo muy buenos amigos venezolanos en el Partido Demócrata y siempre les digo que nuestra labor y nuestra misión acá y nuestro objetivo principal es aprender de cómo se hace política. Ojo, yo creo que los venezolanos debemos ocupar un lugar importante porque el día de mañana hoy han salido más de 6 millones de venezolanos y en Estados Unidos vemos centenares y miles de venezolanos que a lo mejor también el día de mañana deberían ocupar cargos importantes para también darle esa posibilidad a este país de servirles en reciprocidad por lo que nos fueron con nosotros, ese gran recibimiento que han tenido durante muchos años. Y con esta entrega damos por finalizado este segmento de Perfil Político que fue diseñado para dar a conocer las motivaciones de venezolanos que decidieron ser parte de la política bipartidista en Estados Unidos. En este espacio hemos dado igual oportunidad tanto a representantes republicanos como demócratas. Y esta fotografía se hizo viral esta semana. Vemos al líder opositor venezolano Leopoldo López reunido con su esposa Lilian Tintori y sus 3 hijos en España, luego de salir por sorpresa de la embajada de ese país en Caracas, lugar donde había permanecido un poco más de un año tras violar su arresto domiciliario. Llegamos al final de esta entrega de Venezuela 360. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalie Salas Guaitero. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.